Muy buenos días, bienvenidos a este webinar del día de hoy. Soy Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema muy interesante relacionado a la auditoría energética aplicando la norma ISO 50002 en su versión 2014. Y nos acompaña un venezolano que en este momento está en República Dominicana, Raúl González Acuña. Raúl, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Raúl nos acompaña desde, como comentaba, desde República Dominicana, y Raúl es ingeniero mecánico, magíster en Ingeniería Mecánica, especialista en procesos energéticos no convencionales y eficiencia energética. De hecho, Raúl, este es el segundo webinar que nos está acompañando. Él es egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También esta maestría que tiene Ingeniería Mecánica, específicamente en la rama de termofluídica aplicada a procesos asociados con la energía solar térmica y eficiencia energética. Ha sido galardonado en diversas ocasiones, siendo la más representativa la mención honorífica al Premio Internacional de Estudiante de Posgrado, otorgado por la División de Energía Solar de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. En el 2011 obtuvo esta mención honorífica. También ha participado en el campo de la eficiencia energética en diferentes procesos, como es el diseño de sistemas de cogeneración y ciclo combinado, en organizaciones de la industria petrolera en Venezuela y también en México. Ha participado en procesos de identificación de potencialidades de ahorro energético para las industrias del sector público, también en el diseño de sistemas de energía solar fotovoltaica, en evaluaciones potenciales de ahorro, también en el inventario de gases de efecto invernadero y sistemas de gestión de monitoreo de emisiones, todo el tema de caracterización energética para plantas de cobre, también auditorías energéticas para plantas de enlatados y también para una planta importante en Venezuela como es el Central El Palmar. Raúl, bienvenido a este webinar del día de hoy y aprovecho de nuevo de presentarme. Yo soy Beatriz Viloria, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, también, bueno, con una amplia experiencia en lo que es la consultoría, la formación y la auditoría, la implementación de sistemas de gestión tanto de calidad, seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental, y que quien tiene siempre el placer de estar acá creando este puente de transmisión de conocimiento para que nuestros invitados especiales, en este caso en particular Raúl, que también es ISO de nuestra, es miembro de nuestra Red Internacional de ISO Expertos, comparta temas tan importantes como este, que sabemos que llega a muchísimas profesionales en Latinoamérica y también en países de habla hispana como en España. ¿Cuál es el contenido entonces que nosotros vamos a estar revisando en este webinar del día de hoy? Bueno, vamos a estar revisando la eficiencia energética y la gestión de la energía. Allí Raúl nos va a dar una introducción a este tema. También vamos a estar revisando en cuanto a la auditoría energética los requerimientos, fortalezas y debilidades. También los niveles de auditorías técnicas relacionadas. ¿Cuáles son las fases de una auditoría energética? Recursos y herramientas requeridas. También él va a estar compartiendo un flujograma de esta norma que es la ISO 50002 en su versión 2014, y nos va a estar desarrollando un análisis cuantitativo y cualitativo del sistema auditado, básicamente qué buscar y cómo encontrar los puntos sensibles. Raúl, bienvenido a este espacio de ISO Expertos. Vale, muchísimas gracias por esa introducción. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Y bien, este tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema sumamente interesante, novedoso, aunque se maneja mucho el término auditoría energética, hay
hay un mar todavía de, ¿cómo se puede decir?, de improvisación en este tema y siempre las improvisaciones salen costosas. Le salen caras a nuestros clientes, especialmente nosotros que nos manejamos en el medio de la consultoría empresarial. Porque si no se hacen siguiendo una metodología concreta y consistente, el problema es que, bueno, simplemente se pueden dar recomendaciones que no son las idóneas y eso implica luego que el cliente las implemente, no tener los retornos de inversión correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, ya Beatriz comentó cómo vamos a tratar el tema, el contenido va a ser ese, como ya lo planteó, resumidas cuentas es lo que vamos a tener aquí, que es, primero vamos a hablar de la eficiencia energética y la gestión de energía, va muy de la mano. Luego hablaremos de la auditoría energética y ahí nos vamos a detener bastante, o sea, un poco sobre el tema cómo hacer las auditorías, la relación entre la ISO 50002 y la ISO 50001. Mucha gente piensa que para tú implementar la ISO 50001 necesitas una auditoría energética de la 50002. Y luego ahí sí va a ser el grueso de la presentación, todo lo que es el flujograma de la norma y vamos a explicar de manera resumida qué es lo que se requiere en cada uno de esos puntos. Entonces, bueno, comencemos. Una pregunta que es, ¿qué es la eficiencia energética? Entonces, la eficiencia energética, para que todos estemos en el mismo nivel, es una práctica que tiene como objeto maximizar la producción, reduciendo el consumo de energía, sin afectar la calidad de servicio ni las condiciones laborales. Y ese es un punto sumamente importante, ese final, ni las condiciones laborales, porque se tiende, dependiendo del país donde se encuentre, a confundir el término racionamiento con eficiencia. Sí, porque es más fácil hablar de decir eficiencia y simplemente yo te corto el suministro eléctrico o si yo estoy trabajando en una oficina te apago el sistema de aire acondicionado o te apago las luminarias. Entonces hay un punto donde tú tienes que maximizar el rendimiento, bien sea a nivel de servicio o de producto, pero sin que tú puedas afectar ni esa calidad de lo que se entregue, ni la condición de trabajo de la persona que esté laborando, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de eficiencia y tenemos un ciclo como este, que es un ciclo ranking sencillo, lo que todo el mundo ve en ingeniería en algún momento en termodinámica, ¿sí? El ciclo de vapor es perfecto. Tú puedes definir que la eficiencia es el trabajo que sale de la turbina entre el calor que yo le estoy o la energía que le estoy suministrando a la caldera. Por supuesto, si quiero hablar de la eficiencia bruta, nada más mido el trabajo de salida de la turbina, pero si quiero hablar de eficiencia neta, tengo que restarle los consumos propios del proceso. Perfecto. Si yo lo veo así, entonces no hay problema, eso es lo más sencillo que hay. Pero realmente es un poco más complejo que eso. Y fíjense lo siguiente, vamos a hablar ahora no de un caso hipotético o de un caso teórico, sino vamos a hablar de cómo identificar y desarrollar indicadores de eficiencia energética. Ejemplo, si yo les digo a ustedes que vamos a decir cuál es el indicador que me define la eficiencia de un vehículo convencional, que vamos a decir en este caso un vehículo compacto, ¿sí? Entonces seguramente algunos de ustedes me dirán, bueno, la eficiencia puede ser el consumo de combustible, el consumo específico de combustible. Mientras más eficiente es el vehículo, menos consume combustible, ¿sí? Entonces tengo mayor rendimiento kilómetro por litro. Perfecto. Sí, esa es una definición de eficiencia. Pero puede venir un ingeniero mecánico o alguien que le guste muchísimo los motores y te puede decir, sí, pero no, realmente la definición de eficiencia del vehículo es la eficiencia del motor. Entonces, la eficiencia de los motores no ha cambiado mucho desde que se crearon y está en el orden de los 25-35%. Pero puede venir otra persona adicionalmente y decirte, no, que realmente la eficiencia de un vehículo viene dada por el peso que tienes que mover para tú desplazar lo que está dentro. Es decir, si yo tengo un vehículo compacto que pesa 800 kilogramos, yo para moverme, yo peso 80 kilos, y para yo moverme dentro de ese vehículo de 800 kilogramos, bueno, esa es la relación que tengo que hacer, o sea, que es 1:8, por ejemplo, o sea, como un 10%. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de indicadores, ¿sí? De indicadores entre un vehículo que pese
sea, o el consumo específico de combustible del equipo, o la eficiencia del motor que está instalado dentro de ese vehículo, o cuánto tengo yo que desplazar como vehículo versus lo que yo quiero mover, ¿no? Entonces, dependiendo en esta fotografía que vemos una señorita, bueno, dependiendo del peso de ella contra el peso del vehículo, bueno, vamos a ver en la eficiencia. Caso ejemplo, una Homer, ¿no? Una Homer es un vehículo sumamente pesado que consume muchísimo combustible y si va una sola persona y es una señorita súper delgada, bueno, imagínate la eficiencia de ese vehículo. Ahora, viendo ese ejemplo, vemos este caso que es, bueno, ellos no son una que retan al peligro, simplemente están siendo eficientes, pero en efecto, o sea, estamos hablando, si usamos la definición de eficiencia del peso del vehículo contra el peso que está llevando, ¿sí? Entonces, imagínate que esa eficiencia es mayor al 100% seguramente. Entonces, ahí es un tema de cómo yo defino ese indicador. Y ese es un punto muy importante y por eso me gusta iniciar la presentación con este tema, porque dependiendo del indicador que yo quiera plantear, puedo estar totalmente equivocado o puedo ni siquiera ver los desarrollos o los potenciales de ahorro que yo quisiera plantear. Y vamos a empezar por ahí. Entonces, pasamos al siguiente punto, los mitos de la eficiencia. Cambiando el suministro soy eficiente. Y ese es un tema, por ejemplo, aquí en República Dominicana, es un punto sumamente común donde alguien te habla que trabaja con eficiencia energética y lo que dice no es que yo monto paneles solares. En efecto, tú vas a ver una reducción del consumo, pero estás viendo una reducción del consumo porque ya no te estás conectando a la red. Entonces, si tú antes consumías 100% o 100 unidades y con los sistemas solares ahora consumes 70, si tú estás viendo un ahorro de 30, pero no estás siendo eficiente, estás cambiando un consumo por otro, o una fuente por otra, mejor dicho. Pero el tema es que si tú no trabajas lo que es la parte eh, del consumo, primero esa inversión que estás haciendo para cambiarte, para ser, entre comillas, eficiente, te sale sumamente costosa, porque estás atacando, o sea, estás energizando sistemas que tal vez son muy ineficientes. Y en el caso solar es un caso que el costo inicial es muy elevado y tienes otras complicaciones técnicas que tienes que considerar. Entonces, fíjense, un ejemplo sería, entonces, ¿cómo vamos a ver el mito? Bien sea que estés conectado desde la red eléctrica o una planta diésel o incluso un sistema solar, que es el caso que le estoy planteando ahora, tú puedes estar energizando el mismo consumo, que en este caso estamos hablando de la peor forma de botar energía, que es un bombillo incandescente. Imagínense ustedes si yo cambio ese bombillo incandescente y ahora le pongo un bombillo ahorrador, o mejor aún, le pongo un bombillo LED. Entonces, cambiando mi suministro, fíjense que tengo tres suministros distintos, ¿sí? Y cambié de la red eléctrica, pasé a diésel, y la diésel pasé a sistema solar, pero estoy energizando el mismo sistema. Entonces, realmente que yo cambie suministro no me hace eficiente, aunque mi factura reciba menos. ¿Sí? Porque si alguien cobrara la energía solar, estaría gastando más o menos lo mismo. Entonces, viendo eso, pasamos a lo que es la gestión de energía. ¿Qué sucede? Ahora vamos a hablar de este problema, o sea, o entramos ya en el meollo del asunto. ¿Qué sucede cuando yo tengo algo así? Esto es un diagrama unifilar de una planta, que es una subestación de una planta, ¿ok? Y eso es un diagramita, aquellas personas que no manejan la terminología eléctrica, es un diagrama donde se colocan todas las protecciones eléctricas que tiene el sistema y todas las distintas cargas y cómo son energizadas, ¿no? O sea, dónde se conectan esas cargas, de tal manera que si tú tienes algún problema puedas saber dónde trabajar. ¿Qué pasa? Imagínense que tengo este diagrama unifilar y en eso que está en rojo se genera un producto que dependiendo de la especificación del producto puede o no variar el consumo de energía, pero también tengo otra fuente, o mejor dicho, tengo en ese amarillo, también genero otro producto con distintas especificaciones y posibles distintos consumos de energía, y en el verde también tengo otro producto. Entonces, si yo veo todo eso y tengo un solo medidor, que es ese que vemos con el círculo azul, realmente yo lo que estoy viendo es un sistema como una caja negra, donde yo sé que entra algo
¿sí? Que entra la energía, que es lo que puedo medir, pero salen estas tres flechitas que serían los productos con sus distintas especificaciones. Entonces el punto a definir es cómo yo puedo plantear mecanismos de ahorro de energía, más allá de los obvios y visibles que tú puedas tener, sin o que puedan tomar en consideración estos puntos, que tengo variabilidad de especificaciones de productos, variabilidad en que dependiendo de esa especificación de productos puedo o no consumir más energía. ¿Y qué sucede cuando tengo, y todos estos trabajos funcionan en paralelo? O sea, es decir, yo puedo estar trabajando en el amarillo con una especificación B y en el rojo con una especificación C y en el D con una especificación A. Y eso al final, cuando planteo ese escenario, tengo un trabajo totalmente distinto a si las especificaciones cambiaran. Entonces aquí es donde les digo que es fundamental desarrollar o realizar una auditoría energética. Sumamente fundamental. Porque es la única manera donde tú puedas llegar con un mecanismo estructurado a plantear formas de ahorro que te permitan entender ese proceso que está sucediendo ahí. Y es sumamente complejo, en especial en el sector industrial. ¿Cuáles son los consumos industriales? Primero tienes lo que es el consumo de electricidad, que puede ser tanto a nivel de red eléctrica como de un sistema diésel. También tienes consumos de vapor. Puedes tener también consumos en hornos, fundición e incineración. Transporte de carga. Al final todos estos sistemas lo que están haciendo es hacer consumo de combustibles fósiles de sus distintas formas y presentaciones. Y eso aquí lo principal es analizarlo desde la perspectiva de la ISO 50001. ¿Qué me dice la ISO 50001? La ISO 50001 es una herramienta que brinda a las organizaciones los requisitos para los sistemas de gestión de energía, los cuales permiten la administración eficiente de la energía en forma permanente, planeada, medible y con mejora continua, en lugar de acciones de eficiencia energética aisladas. Entonces, claro, aquí, como buena norma ISO, tiene todo tu proceso de mejora continua. Entonces, lo interesante de esto es que tú plantees el sistema de gestión digamos, con procedimientos para mejorar el desempeño, pero lo interesante de esto es la última parte, que es, en lugar de acciones de eficiencia energética aisladas, y en el entorno industrial, tú te consigues mucho con eso, donde cada departamento o cada ente o el departamento de mantenimiento con sus distintas partes o mantenimiento con procesos y procesos con proyectos, cada quien plantea su visión de la eficiencia energética, pero como no tienen estos sistemas y no tienen digamos, una línea que los dirija, entonces están como la imagen de la izquierda, que cada quien va agarrando por el camino que cree. Entonces es donde te tropiezas o consigues con esos desastres donde ves, por ejemplo, que tengo una planta industrial de altísimo consumo energético con motores de 150 HP, entonces yo creo que como medida de ahorro voy a colocar luminaria LED. O sea, tú puedes invertir hasta millones de dólares cambiando a luminaria LED y simplemente no vas a tener un ahorro que puedas verlo en el medidor. En cambio, con la ISO 50001, todo el mundo va enfocado hacia un mismo sentido, porque ya empieza desde aguas arriba en la organización, o sea, en la parte directiva, empiezas a generar todo lo que son las políticas, los procedimientos, todo el planteamiento que tienes que hacer para desarrollar los procedimientos. Y un punto también es la determinación de dónde estás actualmente, ¿sí? Y es donde puede entrar como ayuda la norma ISO 50002. Entonces, dicho eso, entramos en lo que es el requerimiento y aplicabilidad de la norma ISO 50002 con la ISO 50001. Primero, o digamos, para poder ya entrar en materia energética, un punto importante es lo que está en rojo. No es necesario el desarrollo de una auditoría energética para la revisión de energía requerida por la 50001. ¿Sí? No es necesario. Tú puedes emplear otros procedimientos como los contemplados en la ISO 50004. ¿Sí? Entonces, en ese punto es importante porque no todo se puede manejar. Tú como organización puedes no implementar una auditoría energética, aunque estás obviando los beneficios de usar esa herramienta,
¿sí? Pero puedes implementar, si no tienes costo, si no tienes presupuesto para hacer eso, otros mecanismos como los que contempla la ISO 50004. ¿Para qué se pueden aplicar las auditorías energéticas en el marco de un sistema de gestión de energía? Primero, proveer información a la revisión de energía de la ISO 50001 y apoyar el monitoreo, medición y análisis requerido por el sistema de gestión de energía. Estandarizar los procedimientos de auditorías entre diferentes sitios. Esto es fundamental, porque si tú tienes una planta o una corporación que quiere meterse en el tema de sistemas de gestión de energía y no estandarizas la auditoría, o sea, o no haces auditorías en cada planta que se rijan por el mismo procedimiento, tú puedes tener información que sea diferente. Entonces los planes de mejora pueden ser, o pueden ser incluso, no puedo decir falsos, pero pueden no tener los resultados que tú has previsto en tu línea base, ¿sí? O los ahorros contra la línea base. Y otro punto importante es que se tiende a definir que la revisión de la facturación mensual y o breves inspecciones de instalaciones son auditorías energéticas, y eso no es correcto. Forman parte de lo que incluye la auditoría, pero no solamente la revisión de la facturación y algunas inspecciones corresponden con auditoría. Entonces ese es un punto importante si su área de trabajo es es estar del lado revisor del consultor. Y muchas veces también, y me ha pasado en el desarrollo profesional, he conseguido clientes en los cuales me muestran planes o me muestran auditorías previas que les han hecho, y las auditorías no son auditorías, simplemente fue una mera revisión de las facturaciones, y algunas siquiera revisaban 6 meses, ni siquiera un año o 2 años, y también tenían lo que eran unos planes muy someros de cómo ahorrar. O sea, lo que les comento de cambiar la luminaria LED no es mentira. O sea, mucha gente lo más fácil es cambiar luminarias, pero realmente, dependiendo de la instalación, puede o no puede ser significativo. Ok, entonces vamos a entrar en materia de la ISO 50002 con las definiciones más importantes. ¿Cuál es el alcance de la auditoría energética? Entonces, la norma la define como extensión de los usos energéticos y actividades relacionadas a ser incluidas en la auditoría energética, definido por la organización en consenso con el auditor, y que puede incluir diferentes límites de batería. Entonces, aquí es importante porque el alcance, perdón, todas las actividades que tú vas a considerar deben ser muy bien definidas junto con el auditor, porque después te tropiezas con inconvenientes en el medio donde venga o en donde el cliente desea otras cosas que no fueron contempladas durante el levantamiento o el planteamiento de la auditoría. Balance energético la norma lo define como la contabilización de entradas, los inputs, y o generación de suministro de energía versus la salida, o outputs, de energía basados en el consumo energético por uso de energía. Una definición muy importante es la de uso de energía. Flujo, ya vamos a ver esa definición. Flujo de energía es descripción o mapeo de procesos para la transferencia de energía o conversión de energía dentro del alcance de la auditoría energética definido. Otras definiciones: desempeño energético, resultados medibles relacionados con eficiencia energética, uso de energía y consumo de energía. Indicador de desempeño energético. Ese es un valor cuantitativo o medida de desempeño energético definido por la organización. Y este indicador, que lo vamos a llamar, o lo vamos a ver más adelante, el famoso ENPI, este que está aquí, es un punto importante. Y aquí es donde empezamos a hablar en un principio, ¿no? ¿Cuál es mi indicador de desempeño energético? Mi indicador de eficiencia. Entonces, en función de ese indicador de desempeño, es que yo voy a plantear todos mis potenciales de ahorro, y dependiendo cómo se defina, puedo tener o no problemas durante el desarrollo de mi ejecución de ahorro. ¿Ok? El uso de la energía es importante, es muy importante el uso de la energía, porque el uso de la energía te permite o se define como la forma o tipo de aplicación de la energía. O sea, es como yo uso esa energía dentro de mi instalación. Ejemplo: ventilación, iluminación, climatización. También se emplea la abreviación que van a poder ver durante las normas, que es el SEU, como OSEU,
Significant Energy Use, durante el proceso de auditoría. Entonces ahí donde tú vas a ver cuáles son los puntos, o digamos lo que llamamos puntos focales, son los CEU, que son los puntos de mayor o de uso significativo de la energía. Y la variable relevante es un parámetro cuantificable que impacta el consumo de energía. Por ejemplo, producción, temperatura, horario laboral, puede ser ocupación, si estás analizando un sistema turístico. Dependiendo del proceso que tú tengas analizando, también la variable relevante puede o no tomar un punto importante dentro del indicador de desempeño energético. Entonces ahí es fundamental también definir, y vamos a ver cómo se determina que una variable es relevante o no. Ok, diagrama de flujo de las auditorías. Primero empezamos con todo lo que es la parte de la planificación de la auditoría energética. Luego pasamos a todo lo que tiene que ver con la reunión inicial y la colección de la data o la recolección. Luego se hace un proceso de medición, un plan de medición, hacer lo que es la realización de la visita. Luego de la realización de la visita, por supuesto, vas a tener una retroalimentación sobre el proceso de medición o el plan de medición que tenías, y eso es válido en el sentido de que tal vez te tropiezas con inconvenientes que no puedes medir. Hay cosas en las cuales no puedes, o por ejemplo, mediciones que tú querías realizar que ya no vas a poder hacer, bien sea porque esa línea se paró, o sea, es decir, ese proceso no está trabajando en el momento que haces la auditoría, o también porque los datos que tú tenías eran tan obsoletos, tienes que volverlos a levantar, o sea, y eso te cambia el proceso de medición. Toda esa información, todo eso es un proceso de retroalimentación muy interesante. Luego pasas a lo que es el análisis, y en el análisis de la data también vas a tener que retroalimentar el proceso de medición, porque tal vez necesitas más mediciones de las que tú estimabas. Por último va el reporte de la auditoría y por supuesto la reunión final. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es un paneo por todas estas partes, no, por cada uno de los ítems, ¿sí? Para, claro, de una manera muy breve por tema de tiempo, para poder ver qué es lo que se pide y cómo se pide. Inicio. Entonces, aquí marco las primeras 4 partes o las primeras 3 partes por tema de tiempo, que sería la parte de la planificación, la reunión de inicio, la colección de la data y el plan de medición. Disculpen, porque normalmente cuando tú eres consultor, muchas veces y te piden una cotización por el desarrollo de una auditoría, tú tienes que partir de esa información más o menos que te imprima o que te dé el cliente, de tal manera de que tú puedas plasmar un precio de más o menos cuánto cuesta. Entonces tú ya más o menos tienes una idea de cómo vas a hacer la medición, más o menos tienes la idea de qué data tienes que recabar. Ya hiciste una visita inicial viendo más o menos los tamaños de las plantas, cuántos motores tengo. Entonces en ese, o viceversa, si es un edificio también es más o menos similar. Tienes las facturaciones, todo eso tú ya lo pediste, qué tienes, qué no tienes para tú saber. Entonces, desde el punto de vista, digamos, inicial, uno como consultor más o menos agrupa estas 4 partes. Entonces, de lo que les pongo acá, durante el inicio de la auditoría, que corresponde con la fase de planificación, reunión inicial, recolección de datos y plan de medición, es fundamental realizar los siguientes pasos. Definir alcance, límites de batería y objetivos. Eso es muy importante también porque no todas las auditorías, aunque el planteamiento sea, por ejemplo, la finalidad sea reducir consumo, eso es lo que uno espera. Muchas veces la auditoría va enfocada más que todo a temas técnicos, porque tengo problemas de distribución eléctrica, porque mi sistema de vapor no me está respondiendo. Eso debe estar planteado dentro del alcance de mi sistema, los límites de batería, hasta dónde voy a cubrir yo ese sistema, o sea, hasta dónde yo voy a cubrir mi auditoría, y los objetivos que yo quisiera alcanzar. Entonces ahí también es muy importante, no, mira, yo realmente quiero es cumplir un requerimiento legal. Si quiero cumplir un requerimiento legal, yo nada más necesito hacer mi plan de ahorro, no me interesa, o sea, no te pongas a hacer análisis de factibilidad técnico-económico, por ejemplo. Entonces todo eso
va a impactar sobre las horas hombres que hay que invertirle al proyecto y por supuesto en el precio. El nivel de detalle requerido, ¿sí? Eso es importante también. O sea, hacia qué nivel voy a implementar yo la auditoría y que me sirva a mí de información para plasmar o para llegar a los resultados deseados por el cliente. Procedimiento para la reconsideración del alcance de la auditoría, y esto es sumamente fundamental. Normalmente y aquí es un inciso interesante, ¿no? Yo no manejo el tema de los sistemas de calidad, ¿no? Pero sí he visto durante o a calidad o ambiente, ¿no? O sea, la parte de los sistemas de gestión. Pero sí he visto cuando llegan las auditorías, la gente o el personal de la planta o de la empresa se vuelca completamente a atender al auditor. Y es un tema que incluso si tienes reuniones con ellos, no, tengo auditoría, no puedo hacer nada. En cambio, y es sumamente interesante, cuando tú haces una auditoría energética, tú no trabajas con ese personal, sino estás trabajando normalmente con la gente de mantenimiento. Y ahí sí, colócate en la cola o colócate en la fila para que te atiendan, ¿no? Entonces la visión o el proceso cambia. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente, llegando al punto, ¿no? Yo nunca he entendido por qué pasa esto, pero entonces en ese sentido es sumamente importante cómo plasmar la reconsideración del alcance. Bien sea porque los equipos de medición que utilizaste tuviste que dejarlo más tiempo conectados, bien sea por cosas, digamos, requerimiento de seguridad o también por un tema de que tuviste que medir más días, o sea, no imputables a ti, sino porque, por ejemplo, la máquina no se paró o realmente vino bastante producción y la dejaste conectada. Ese procedimiento es muy importante definirlo porque en ese caso vas a perder dinero, o sea, puedes llegar a perder dinero porque no te lo van a reconocer, ¿sí? Y eso es importante. Y me ha pasado, o sea, me pasó un par de oportunidades eso, ¿no? Y es difícil porque no estaba estipulado, eso fue como el 2013, no estaba estipulado cómo era el procedimiento. Bueno, se pasó una carta solicitando una reconsideración de precios por el mismo hecho de que por consideraciones no imputables a nosotros y simplemente el cliente hizo caso omiso, realmente entregamos el trabajo y ya. Pero entonces esas cuentas, digamos, o esa diferencia entre lo que pensaste inicialmente con esa poca data que puedas tener versus lo que al final termines haciendo, es lo importante que tú tienes que establecer. Siguiente punto es solicitar el inicio de los mecanismos de comunicación interna de la organización para informar a otras partes sobre el desarrollo de la auditoría. Fundamental, sumamente fundamental. ¿Qué pasa? Pierdes enorme cantidad de tiempo entre que llegas a una instalación para iniciar la auditoría, dentro del mismo límite de batería, ¿ok? O sea, tú, por ejemplo, estás en una planta muy grande o en un edificio de trabajo y tienes que repetir exactamente el mismo discurso en cada piso que tú llegues o en cada área del galpón o la nave industrial que tú llegues. Hola, vengo a hacer una auditoría energética, por favor, para que me permita acceso para medición o para ver los motores que tiene o para ver las luminarias o levantar la información en sitio. Muchas veces no te quieren dejar pasar porque no están enterados o están informados de la información que se va a hacer ese trabajo y puedes perder hasta media hora esperando ahí que te dejen pasar. Entonces, en ese punto, ojo, ya dentro de la planta, o sea, ya dentro ya tú pasaste la seguridad interna de la planta. Estás dentro del espacio, o sea, por ejemplo, en el departamento de administración. Y entonces ahí es un punto que también, entonces mientras contactan a la persona está en una reunión, no los puedo atender, bueno, ya va, espérate. Entonces ahí se pierde muchísimo tiempo. Puedes llegar a perder enormes cantidades de tiempo. Por eso es importante que cuando se inicie ya se tenga ese mecanismo de comunicación interna plasmado. Y por supuesto la definición de la documentación disponible. Diagrama unifilar, ese como el que le mostré al principio, tuberías de agua, vapor, listado de motores, censo de carga, data histórica de los principales servicios y variables relevantes en el tiempo de evaluación, por ejemplo, producción, ocupación. Es importante que ya la tengan definidas originalmente y que sepan de su existencia, porque puedes perder tiempo también en el proceso de búsqueda mientras la consiguen, te la mandan, no es correcta, vuelves a pedirla y así. Sí, ese es un punto importante. Ok. Ya definidos los primeros 4 pasos, vamos a lo que es la parte de la realización de la visita, que sería el trabajo de campo.
punto importante, ¿no? Observar los usos de energía dentro de la organización y compararla con la información suministrada durante la fase de recolección de data. Es el 90% de las veces está desactualizada la información que te dieron. Más allá de los procesos que tú puedas tener asociados a la operatividad de la planta, eh, por ejemplo, tuve un problema con un motor y el motor tuve que cambiarlo por mantenimiento, lo cambia, y mantenimiento cuando los cambia, o sea, no le presta mucha atención a los datos técnicos del motor, salvo la potencia y el frame. Entonces, lo importante es que la potencia no sea menor a la que el sistema está originalmente instalado. Ejemplo, si tengo un motor de 40 HP, ellos seguro no le van a montar uno de 30, pero si le montan uno de 100, ellos no tienen problema con eso, ¿sí? Mientras cumpla con el frame. Entonces, pero muchas veces no se notifica eso. O tú vas a hacer el levantamiento de información, es importante verificar que esa información coincida con la que tú tienes en el listado de motores, ¿sí? Porque claro, tú puedes cambiarla desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Provisional, pero tienes que luego volverla a cambiar o sea, el que estaba originalmente. Y en el 105% de las veces eso no pasa. Luego, tienes que buscar entender el impacto de las rutinas operativas y el comportamiento del usuario en el desempeño energético. Y aquí es donde entra la parte del desarrollo o cómo el usuario impacta el consumo de energía. Y eso también es parte importante durante las inspecciones. También sumamente importante identificar puntos de fugas, operaciones defectuosas en los distintos usos de energía, así como generar ideas preliminares de oportunidades. Y eso ya con la práctica uno ya va viendo, pero puntos fundamentales de fuga, ya por ahí tienes más o menos un 30-40% de ahorro que puedes aplicar, ¿no? Por supuesto, ahí durante el trabajo de campo enumeras las áreas y procesos donde es requerida data adicional. Sí, por eso es que muchas veces o ven en el plano o en el diagrama que luego de realización de la visita vas a la medición o al plan de medición. Y dependiendo del nivel de detalle de la auditoría, procede a la instalación de registradores de carga u otro equipo de medición para el monitoreo de parámetros adicionales del sistema. Y eso lo vamos a ver posteriormente, cuáles son los distintos niveles y por qué les planteo eso dependiendo del nivel, usas o no usas equipos de medición. Ok, trabajo de campo, censo de carga. Entonces, aquí vamos a hablar qué es lo que tú requieres plasmar. Fíjense que uno de los temas, que eso lo planteó Beatriz cuando iniciamos, no sé si ustedes o con lo que hablaba hasta ahora lo han podido ver. Una de las fortalezas fundamentales que tiene la auditoría es que sí, perfectamente te permite determinar cómo se consume, dónde se consume la energía y cómo se puede hacer para disminuirla. O sea, para mí es la mejor herramienta que tú dispones, o sea, digamos, en el ámbito profesional. Pero tienes debilidades. Y las debilidades o las limitaciones que tienes son lo que ya hemos hablado. O sea, tienes procesos que tal vez son aleatorios, pero a la vez estocásticos. O sea, nunca te tropiezas o tal vez no te tropiezas con especificaciones similares durante el tiempo de medición. Entonces los consumos energéticos pueden o no variar. Y en base a eso o con base en eso, tú tienes que plantear medidas de ahorro que vayan enfocadas a disminuir esos consumos, pero realmente es como una fotografía que tomaste en ese momento y a partir de ahí es que tú puedes tomar esa información, ¿sí? Hay veces que tú vas más lento que el mismo proceso de fábrica. Entonces, en ese proceso, tú de repente levantaste la información y ya tienes, ok, que tienes motores de 100 HP y de repente cuando vuelves a visitar por otro tema, pasas por la misma área y ves que cambiaron el motor, un motor de 150 HP. Entonces, dices, oye, ¿qué pasó aquí? No, bueno, tienes un problema de mantenimiento, pero al final pasas un mes después y sigue el mismo motor. Entonces, es donde tú dices, o sea, tú estás yendo más despacio que la fábrica y los cambios son más rápidos de los que tú puedes llegar. Y eso también es una limitante que tú puedes tener. O sea, necesitarías un ejército dependiendo del tamaño de la fábrica que te vayas a tropezar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que levantar
en los motores eléctricos, ¿no? Entonces, debemos desarrollar un inventario de los motores eléctricos con una potencia superior a 1 HP. Registramos equipo de servicio, uso de la energía, o sea, para qué se usa ese motor, si es ventilación, bombeo, perdón, la potencia, nivel de tensión, factor de potencia, muchas veces no lo tienes, entonces hay que, o sea, por eso darle el asterisco. La eficiencia a veces tampoco lo tienes. El tipo de arranque, eso lo puedes ver durante el levantamiento de las protecciones. Y las horas estimadas de operación anual. Estas normalmente se las preguntas al usuario, al operador, ¿ok? De tal manera de que él te diga más o menos cuánto se usan esos equipos durante el proceso. Los equipos de oficina, computadoras, fotocopiadoras, aparatos de cocina, es recomendable incluir en el censo todas las cargas conectadas siempre y cuando sea factible. Un tema interesante es que Venezuela, Corpoelec o el Estado te exige que tu censo de carga incluyas todas las cargas conectadas. Todas, inclusive hasta un video bin que puedas tener escondido. Entonces es importante eso para poder cubrir el requerimiento gubernamental, ¿sí? Normalmente esos equipos no son de alto consumo, pero dependiendo de la auditoría que tú hagas, pueden llegar a ser significativos. Y me pasó en una auditoría recientemente, la planta se usa poco en términos, o sea, los motores se usan poco, y una parte de la planta parece una oficina. O sea, parece el consumo de energía en el tiempo, o el consumo de potencia en el tiempo, que es la energía, se desarrolla más o es más afín hacia un edificio de oficina que hacia una planta industrial. Entonces ahí sí es importante haber levantado, o sea, eso lo terminas levantando la información de los equipos de uso general. Con términos de iluminación, por supuesto su ubicación, tipo de luminaria, potencia, tensión, las horas estimadas igual de operación anual. Y es importante también tomar en cuenta las áreas que no son frecuentemente utilizadas y puedan ser candidatas para luminaria con control, o sea, control de presencia, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí te afecta también, técnicamente hablando, te afecta el tipo de luminaria que uses y los tiempos de arranque, porque si usas luminarias en las cuales tarda 5 minutos en prenderse, entonces mientras se calienta el elemento o el gas, entonces imagínate, o sea, la gente salió y todavía no has prendido el sistema, ¿no? Entonces tampoco es la idea porque entonces se daña el mecanismo. Con respecto a los calentadores de agua o las calderas, deberán ser examinados y registrados su tipo, tamaño, número de modelo, características eléctricas o uso de combustible, condiciones de agua caliente, caudal y tiempo de uso de igual manera. Aquí es sumamente importante porque es difícil o no siempre la gente conoce las condiciones del vapor a la salida de la caldera. No todas las plantas lo tienen, o sea, no todas las empresas, tienen que ser empresas, por ejemplo la petrolera sí, porque son temas de, digamos, temas muy específicos que tienes que manejar, pero a nivel de otro tipo de industria, no todas lo manejan. Entonces es importante eso, porque en función de ello tú puedes jugar, o sea, tú puedes tener potenciales de ahorro interesantes ahí. No todas también tienen la curva de eficiencia de la caldera, eso también es un punto interesante. El ajuste de llama solamente se hace, por lo menos en Venezuela, se hace nada más para cumplimiento de requerimiento ambiental. Entonces no se juega con la eficiencia de la caldera o sea, no se juega ese ajuste de llamas para garantizar la máxima eficiencia de la caldera, sino simplemente para el cumplimiento, o sea, que no tengas las emisiones por encima de lo que te pide la norma. Adicionalmente, durante ese proceso de levantamiento de información es bueno mostrar un diagrama o hacer levantamiento de los diagramas energéticos de los procesos. Entonces aquí, con base en la norma 50006, puedes ver, por ejemplo, que tienes, o sea, tienes un edificio, tienes el otro, y tienes el edificio 1, y entonces en función de eso tienes dónde están las distintas fuentes y dónde tienes los medidores y dónde salen los distintos productos. Eso te permite a ti también tener una idea bastante buena de cómo se hace la distribución. Y aquí tú pudieras, desde el punto de vista esquemático, dónde colocar medidores en el caso que no tengas. Y eso puede ser un planteamiento de estudios adicionales. Y eso lo vamos a ver dependiendo del nivel.
tú puedes decir, bueno, mira, necesitas colocar un medidor acá, un medidor acá, un medidor acá. Entonces, con base en eso, eso te da más información sobre el consumo energético de la planta. No siempre la auditoría te va a decir directamente todos los potenciales de ahorro, te puede decir qué estudios adicionales puedes requerir. Ok, aquí empezamos con el tema de los niveles o tipos de auditorías. El nivel 1 es el nivel más sencillo, ¿sí? Son asesorías enfocadas a organizaciones e instalaciones pequeñas. Entonces, los usos. Identifican oportunidades de mejora sin costos o de bajo costo. Incrementa la conciencia de los costos energéticos y los potenciales de ahorro macro. Entonces, aquí es donde tú ves, por ejemplo, haces inspecciones de los sistemas de distribución eléctrico, haces ciertas mediciones muy puntuales, o sea, nada más en sitio como para ver detalles durante, por ejemplo, desbalanceo de las fases y ese tipo de cosas, ¿ok? Pero eso lo haces en un minuto. Y lo que haces es, vas enfocado en evaluar los potenciales obvios que existen en las instalaciones. Y con base en esos obvios, estima los puntos focales para los niveles, las auditorías niveles 2 y 3. O sea, le dices al cliente, mira, más o menos son estos los potenciales de ahorro que tú tienes, a grosso modo, de acuerdo a lo que vimos, pero es importante que tú hagas un estudio, por ejemplo, de reactivos para compensación de reactivos, o sea, factor de potencia, en este tablero, en este tablero, en este tablero, ahí requieres un estudio nivel 2. Y también es importante analizar cómo estás trabajando tu sistema de vapor. Vimos que tiene ciertas fugas, las trampas de vapor están malas, pero es requerido tal vez hacer un estudio de distribución de vapor y de aire comprimido. Entonces ahí te enfocas en un nivel 3. Entonces ahí tú le dices al cliente cómo mejorar o cómo plasmar esa mejora y él con base en eso haría, digamos, los siguientes niveles. El nivel 2 ya son asesorías más detalladas. Entonces aquí tú lo puedes analizar desde el punto de vista del uso de la energía a instalaciones específicas o a los procesos. Entonces los usos, identificas oportunidades de mejora de costo bajo y medio y empiezas a trabajar con cuantificación de costos y beneficios, ¿ok? Aunque todas las fases de la auditoría tienes un análisis económico, dependiendo del nivel que tú manejes, vas a tener que manejar el mayor nivel de detalle sobre los costos, ¿no? En el nivel 1 es un detalle muy básico, o sea, un costo incluso de lo que consigas en referencias digitales, y en el 3, que es el mayor, vas a tener incluso cotizaciones de los proveedores asociados a esos procesos. Y tienes, por ejemplo, otro de los usos, identificación de oportunidades que requieren estudios con mayor grado de detalle. O sea, siempre en los niveles de auditorías vas como pasándole la antorcha al siguiente nivel, dependiendo del requerimiento. Y es obvio, ¿no? O sea, tú cuando ves una planta por primera vez y vas trabajando, te das cuenta, bueno, mira, necesito más información en este lado para poder analizar todo este proceso. Entonces, eso es un punto hacia un análisis posterior. Con base en eso es que tú puedes, o sea, es uno de los potenciales puntos que tú puedes manejar en los cuales no tienes una información concreta para decirte cómo mejorar, pero sí en un nivel adicional. Y el nivel 3 ya son asesorías de alto grado de inversión y se realizan a un complejo completo, o sea, todo un sistema de planta, a un sistema o específico para un uso de energía particular. Ejemplo, sistema de bombeo. Entonces aquí es donde puedes ver una foto donde nosotros estábamos realizando una auditoría específicamente a un sistema de bombeo y este era mediante medición de flujo por ultrasonido. Entonces ahí en el nivel 3 es donde tú compaginas el desempeño energético, o sea, el desempeño eléctrico que tú estás viendo con un registro de carga versus lo que mueve mecánicamente ese mecanismo. O sea, porque tú cuando analizas eléctricamente un sistema, tú estás viendo son un montón de datos, un montón de líneas en las cuales tú no puedes discretizar qué está pasando realmente. O sea, conoces el punto de vista eléctrico, analizas la parte eléctrica, pero no analizas qué está pasando mecánicamente. O sea, lo que está, el fenómeno físico que ese mecanismo, esa máquina está impulsando, tú no lo puedes ver. Entonces en el nivel 3 tú cruzas esa información, ya incluso también con iluminación, bombeo, aire comprimido, o sea, tienes todas las áreas particulares, puedes aplicar un nivel 3 y eso es lo que te dice a ti, qué tan eficiente estás siendo tú desde la perspectiva
de, de ese proceso particular. Entonces, claro, pues tú no vas a agarrar una planta y vas a hacerle a nivel 3 a todos los sistemas, ¿no? Si, la idea es que arranques viendo con el Pareto cuál es el punto de mayor impacto y en función de eso vas tachando, ¿no? Vas como cubriendo cada punto en los de mayor impacto. Usos. Hace la identificación y evaluación del rango completo de medidas específicas de ahorro de energía sujeto a estudio, incluyendo las ganancias no energéticas. Muchas veces este término es interesante porque las ganancias no energéticas incluyen reducciones de mantenimiento. Y muchas veces pasa con motores, por ejemplo, sobredimensionados, el motor se ve afectado por la falta de eficiencia o el punto de operación no es el mejor y el motor sufre o por ejemplo, en la auditoría determinaste que el nivel de tensión no es el idóneo para ese tipo de motor, y entonces haces la recomendación de usar motores asociados al nivel de tensión que estás teniendo, y a partir de ahí puedes tener reducciones incluso significativas en mantenimiento y rebobinado de los motores. ¿Qué pasa? No siempre sabes, y eso también es un punto importante en las plantas, no siempre se maneja qué información, o sea, qué ubicación qué motor está ubicado en qué punto, que tantas veces ha sido mantenido. O sea, muchas veces se sabe el motor, pero no se sabe dónde está instalado ese motor. Entonces, con base en eso, no sabes, no tienes más información sobre el cual, por qué ese motor en particular se está haciendo, o está llevándose mantenimiento mayor de manera más recurrente que otro. Perdón, recursos a implementar. Por supuesto, la cámara infrarroja, que es para determinar cables eléctricos sobrecalentados, conexiones, neutros, transformadores, también puntos fríos, goteras, aislamientos, goteras y aislamiento. O sea, en los puntos, tanto la parte eléctrica es súper común la uso de termografía, pero también los que son sistemas de climatización, también en vapor, puedes ver puntos donde tengas deficiencias, ¿sí? El luxómetro para hacer la medición de niveles de luminancia. El registrador de carga trifásico, con lo que tú puedes hacer estudios de carga, evaluaciones de calidad de energía, factor de potencia, armónicos. El metro, por supuesto, o sea, para tomar las medidas de las dimensiones donde te encuentres. La perimétrica la usas para medición de corriente de forma puntual. El termigrómetro te sirve para medir temperatura, en velocidad de viento, eso lo usas principalmente en sistemas de climatización. Y el medidor por ultrasonido te permite hacer medición de líquidos, bueno, acá en los equipos que permiten esa medición. Entonces luego tienes lo que es el análisis de la data. O sea, ya tú tomaste todas las medidas del sistema, tomaste todo, pasaste al siguiente punto. ¿Qué voy a hacer yo con esa data? Tengo que analizarla. Entonces, primero, estimación del uso energético actual. Primero tienes que, para ver dónde estás parado, tienes que hacer una descomposición del consumo energético por uso y fuente. Fíjate que uso de la energía y fuente de la energía. ¿Ok? Luego, debo establecer mediante el principio de Pareto los puntos de mayor consumo energético, los llamados CEU, recuerdan al principio, la definición, Significant Energy Use, donde sea posible realizar un benchmarking, o sea, comparar ese proceso contra otro proceso que tenga. Pero el tema es que no siempre es posible. Bueno, no siempre es posible, no. Es muy difícil poder hacer un benchmarking entre un proceso y otro porque no necesariamente los tipos de maquinaria son iguales. Establecer un patrón de consumo histórico, que es la línea base. La relación entre el desempeño energético y las variables relevantes para ver cómo es esa relación. Hay unas que son obvias, por lo menos consumo versus producción, pero hay veces unas que no son, por lo menos consumo versus temperatura ambiente. Esa pudiera ser importante dependiendo el tipo de instalación que tú tengas. Realizar balance de masa y energía por equipos, procesos y sistema, eso va a depender del alcance. Y por supuesto la evaluación de los indicadores de desempeño energético o los ENPIs. Ok. ¿Qué pasa? Fíjense, esto es un ejemplo de un Pareto por capacidad instalada. Lo puedes analizar tanto por área de la instalación como por uso de la energía. O sea, estamos hablando acá que el área de la planta, esta área, por lo menos área A, consume el
casi el 40% de la energía de la instalación. Entonces tú sabes que si te vas a enfocar en bueno, perdón, mejor dicho, disculpa. Ese sistema, esa área A, tiene el 40% de la capacidad instalada de la instalación, o de la planta. Eso no necesariamente implica que sea la de mayor consumo, pero te da un indicio que por ahí más o menos están los puntos. Y así sucesivamente. Y por uso de la energía, sabes que el 30% de la energía o de la capacidad instalada va asociado a las bombas. El otro va asociado a refrigeración, el otro a motores, etc. Entonces tú ya vas partiendo de esa caja negra que tú tenías y ya sabes que de esa caja negra, el área amarilla que vimos en un principio, o el área roja, es el 40% de la capacidad instalada, ¿sí? Y en esa área puedes tener aproximadamente digamos, un uso de la energía del 20% sea de bombas. Tú, por supuesto, tú lo haces desde el punto de vista global y luego por área sacas también los distintos tipos de uso de energía. Entonces ya sabes, bueno, por lo menos el área A, y ya sabes que el área A tiene esta distribución, bueno, ya sabes que te tienes que enfocar desde el punto de vista de capacidad instalada en las bombas. Pero ¿qué pasa? Realmente, a ti lo que te interesa no es la capacidad instalada. La capacidad instalada te da un indicio de donde tienes que incluso recabar más información. Pero realmente lo que te interesa a ti es el Pareto de energía. Y aquí entra lo que es el detalle del apoyo del usuario. Fíjese esto, la gráfica a la izquierda te muestra exactamente lo mismo, uso de energía pero por potencia instalada. Fíjense que en este caso el principal es motores, ¿sí? Pero sigue climatización, bombas, iluminación, ventilación, ese es el orden. Pero si yo cambio ahora y te muestro la gráfica por uso de energía, veo que tengo motores sigue siendo el principal, pero tengo aire comprimido como segundo. Entonces fíjate que pasé de aire comprimido a ser casi que uno de los últimos puntos, pasé a ser el segundo. Entonces realmente que me da más a mí la información es el aire, pero me da el Pareto de energía, no el Pareto de capacidad instalada. El de capacidad instalada me permite a mí medir quién tiene mayor impacto o de quién necesito yo tener más información de una manera más rápida. Por supuesto, cómo determinar el ahorro a futuro, hay que desarrollar una línea base, y la línea base lo que es una proyección de tu estado actual o de tu estado si yo no hiciera ningún cambio versus lo que estoy recibiendo o percibiendo en la facturación. El punto es perfecto. ¿Y cómo hago yo la evaluación de mi estado hipotético si no hubiese implementado nada? Esa es una pregunta que siempre hace y es muy sencillo. Primero, tengo que determinar, qué es una variable relevante. Entonces, normalmente, las variables relevantes se definen en función de la relación que ellas tengan entre el consumo de energía, en este caso, que es lo que me interesa, versus esa variable evaluada. Yo hago una proyección lineal y ese análisis del R cuadrado me tiene que dar muy cercano a 1, es decir, que la movilización o la afectación de esa variable afecta directamente o linealmente la de ese consumo de energía. Hay unas veces que las variables es cuadrática, ¿sí? Y eso habría que analizarlo, pero realmente lo que me interesa desde el punto de vista técnico operativo es analizar una relación lineal. Entonces, la siguiente sería, por ejemplo, una variable menos significativa. Fíjense que la significativa es casi un R cuadrado igual a 1, una menos significativa es un R cuadrado igual a 0,70 y la no significativa es un R cuadrado igual a 0,24. Entonces, fíjate la dispersión de la data versus cómo va alineada. Entonces, yo ya, una vez definido esa variable relevante, yo debo desarrollar, o desarrollo mi indicador de eficiencia energética, mi ENPI, y debo desarrollar una línea base por cada ENPI que maneje, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo yo construyo la línea? Bueno, principalmente vamos a suponer que nuestra variable sea la producción, ¿verdad? Tengo esta relación, bueno, yo ya conozco que si produzco tanto, supongo que produje 1000 toneladas de producto, ok. Esas 1000 toneladas bajo esta relación y igual a X, mx más b, me implica que debía haber consumido unos 1 millón de kilovatios hora, por ejemplo, que sería este caso.
Entonces, yo teniendo ese dato, ya tengo el punto y realmente consumí tanto. Entonces, realmente, pero estás comparando contra la variable relevante de producción. La norma te permite a ti hacer análisis de línea base de valores absolutos, no específicos. O sea, absolutos me refiero a comparar kilovatio hora contra kilovatio hora. Pero es muy difícil, o sea, desde el punto de vista técnico, operativo, es difícil tú poder decir que realmente esa reducción del consumo no vino asociada a una baja en producción, sino una implementación de ahorro. O sea, ahí puedes tener información, un falso positivo, por ejemplo. Entonces acá es donde les muestro que tienes la relación entre la línea base, EMPI y el objetivo. Fíjense que el EMPI es el indicador que ves acá, ¿sí? Y entonces tú tienes, esto es el indicador puntual, o sea, la fecha, digamos, uno de estos punticos, ¿sí? Uno de estos punticos que tienes acá, por lo menos este de 1.000.000, sería este punto que tienes acá. Entonces ese es el dato referenciado en el punto del periodo de la línea base que tienes en la referencia del EMPI. Tienes el target, que es, digamos, el objetivo que tú quieres alcanzar con ese indicador de desempeño, ¿ok? Y lo que haces en el periodo de reporte, una vez que tú tienes, o sea, vuelves a evaluar el EMPI y el desempeño o la mejora, sería la disminución que tú tienes. ¿Qué pasa? Se debe desarrollar, como les comenté, una línea base por cada indicador de desempeño energético EMPI empleado. O sea, no puede ser una línea base única. Eso también es un punto importante. Bueno, parte del análisis es la estimación de las oportunidades de ahorro. Entonces, los parámetros a considerarse para la evaluación del impacto de las oportunidades de ahorro. Entonces, tienes ahorro de energía sobre el lapso acordado, inversiones necesarias, otras ganancias, no energéticas como productividad, mantenimiento, ranking de las oportunidades de ahorro de energía. ¿Ok? Haces digamos, una especie de baremos sobre esos puntos. Posibles interacciones existentes entre las propuestas planteadas, ¿ok? Muchas, no todas son lineales, a veces tienes unas que si hago esto es preferible hacer lo otro, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tú aplicas mejoras, o sea, reemplazas los motores sobredimensionados, entonces ya no tienes que implementar en tanta medida una compensación reactiva. Entonces, o sea, no tienes que mejorar tanto el factor de potencia. Entonces, en ese caso, tú juegas con eso. Bueno, me cuesta tanto hacer los motores, pero si dejo los motores así, trabajo con la compensación reactiva, entonces tengo una ganancia. Entonces, tú juegas con ese tipo de actividades. Consideración de estudios complementarios donde sea requerido de acuerdo al tipo de nivel de auditoría. ¿Sí? Ya estamos terminando. Entonces, el contenido del reporte. Primero, un resumen ejecutivo, por supuesto. Información de la organización, auditorio energético y métodos de auditoría empleados. Contexto de la auditoría energética, alcance, límite de baterías empleados, detalles técnicos, y aquí empieza la parte de descripción técnica del proceso. Información de la recolección de data, análisis de desempeño energético de los indicadores de desempeño, los EMPI. Bases para cálculo, estimaciones, suposiciones. Criterios de priorización. Estimación de oportunidades de ahorro, suposiciones, cálculo, estimación de costos, plan de mediciones, propuesto. Una vez que tú tienes ya esto, por supuesto las conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Dependiendo del nivel de auditoría, el reporte incluye mayor nivel de detalle en cada ítem, ¿no? O sea, de repente en la parte del análisis del desempeño o las bases de cálculo, un nivel 3 tiene muchísima más información, ¿sí? La estimación de los costos también, la estimación de los costos dependiendo del nivel que estés trabajando, que esa está aquí, no veo el mouse. Bueno, la estimación de costos, que es el punto E, también, nuevamente, si tengo un nivel 3, mi estimación de costo va a ser de incluso tener cotizaciones físicas de proveedores. De tal manera que el precio que le estoy diciendo al cliente es un precio real. En el caso nivel 1 es más o menos un estimado que tú consigas con un análisis en la web, por ejemplo. Dependiendo el nivel del reporte, vas a tener ciertos entregables, ¿ok? Entonces, y eso se lo dejo para que ustedes lo tengan. ¿Ok? Entonces, por lo menos en el nivel 1, 2 y 3, ejemplo, en el caso 1 vas a hacer una descripción del consumo energético de la instalación, proceso flota, incluye los usos de energía, determinación de potenciales de ahorro, que incluye evaluación básica de las oportunidades de bajo costo, que pueden ser fácilmente implementadas, y cuantificación de aquellas de potencial de inversión mayor, y así sucesivamente, que vas a ir colocando en cada una de ellas.
Por último, y aquí cerrando, la reunión de cierre, se deben plantear los siguientes aspectos. Primero, presentar los resultados de la auditoría en una forma que facilite la toma de decisión por parte de la organización, haciendo énfasis en los puntos focales que son prioritarios. O sea, la idea es tú plantearle la información a la gerencia para que tome las decisiones que ellos consideren necesarias. No enfocarse en los detalles técnicos del estudio, ya que es una reunión gerencial y eso nos pasa a todos los normalizadores o todos los técnicos. Queremos mostrar cómo llegamos a ese resultado y realmente no es el interés de la reunión. El interés de la reunión es una reunión gerencial que hay que tomar decisiones sobre esos puntos que tú técnicamente llegaste, pero el cómo no les interesa mucho. Y por supuesto, identificar estudios posteriores requeridos o de seguimientos a la auditoría energética se aplica. ¿Okay? Entonces ahí tú le dices, bueno, mira, realmente nos dimos cuenta que tienes que analizar tu sistema de aire comprimido, vimos que tienes un ruteo de tuberías excesivo, es importante hacer un proceso o una auditoría sobre ese punto, es un nivel 3. ¿Ve? Entonces ellos tomarán la decisión qué hacen con eso, ¿no? En función del desempeño o lo que ellos quieran ver o la visión de planta que tengan. Lo interesante de esto es que, por supuesto, el reporte de auditoría energética debió ser entregado previo a la realización de la reunión de cierre, ¿no? Para que todos tengan tengan base para discutir, ¿no? Y puedan haberlo leído. Ya queda de ellos leerlo para poder ser una reunión bastante más productiva. Y bueno, ya con eso terminamos el webinar. Quiero agradecer nuevamente a la gente de la Red Internacional de ISO Expertos por la invitación. Y como una breve conclusión, quisiera decir que la auditoría energética es la que te permite cuantificar todo el proceso de auditoría, o sea, todos los consumos y cómo los haces. O sea, cómo consumes tú dentro de tu instalación. Para mí es la mejor manera o la mejor herramienta que tú puedes tener para implementar este tipo o para conocer dentro de un monstruo que tú lo puedes ver como una caja negra, puedes empezar a desglosar y partir de lo macro hacia lo micro. De otra manera, sin esta metodología que hablamos hoy, estás trabajando sobre bases empíricas netamente y sí puedes llegar, pero el problema es que tal vez te estás pasando o estás violando o te estás saltando ciertos pasos que tal vez pudieron haber sido interesantes y que no consideraste. Beatriz. Gracias, muchísimas gracias, Raúl, por toda esta información. Y mira que ya tenemos por aquí algunas preguntas, incluso aprovecho de invitar a todas las personas que están participando de diferentes países, incluso desde Portugal. Nos saluda Fernando Antunes. Para que vayan ya formulando pues sus preguntas, inquietudes, consultas que quieran hacer. Por acá voy a ir leyendo la de Alexis Orama, que dice, para ser auditor de estos sistemas se deben exigir una serie de competencias bastante especializadas. ¿Cuáles serían las competencias mínimas en cuanto a conocimiento y experiencia en el ámbito energético que debería tener un potencial auditor de sistemas de eficiencia energética? ¿Qué nos puedes decir, Raúl? ¿Cuál sería esa competencia? La norma lo que te pide es que la persona esté especializada en el ámbito de la auditoría que se vaya a realizar. Ejemplo, o sea, si tú vas a analizar, por eso es que es importante la definición de los alcances, que tú vayas el alcance y el objetivo. Si tú vas a analizar, por ejemplo, una caldera de un sistema de generación de potencia, que es una caldera, por ejemplo, un plantacentro en Venezuela o una planta de generación de vapor importante, no es la misma que analizar una caldera de una industria. Entonces ahí la competencia de la persona cambia. ¿Me explico? O sea, tú no puedes buscarte como auditor a una persona con mucha experiencia en calderas industriales, sino una persona con mucha experiencia en calderas de generación de potencia. Entonces ahí es donde, digamos, ese es el punto focal que la norma te pide. O sea, te dice que la competencia de esa persona tiene que ser especializada hacia el punto, hacia el área donde estés enfocando la auditoría. Sobre todo el equipo al cual se debe estar haciendo el análisis de todas estas mediciones como tal. Sí, También. correcto. Claro, porque nuevamente la auditoría puede ser realizada por una sola persona o puede ser realizada por un equipo donde el equipo que tenga debes tener tu especialista en las áreas, digamos, que vayas a realizar. Los expertos técnicos, que es lo que nosotros Exactamente. llamamos en las normas la ISO 19011,
que es la norma que da las directrices para las auditorías de sistemas de gestión, nos habla de una figura que es el experto técnico, ¿no? Entonces, dentro de un equipo de auditoría, este se puede nutrir y complementar con esta figura que es el experto técnico, como lo dice muy bien la palabra, es especialista, tiene esa experticia en un tema, en un área específica, en un equipo específico, en un proceso específico, en un sector de manufactura o de servicios específicos y apoya el equipo auditor, incluso en el tema de legislación como tal, ¿no? Exacto. Es decir, que también los auditores en estos sistemas de eficiencia energética pudieran estar eh, formándose o tomando quizás esas bases a través de las directrices de la norma ISO 19011, que enmarca las pautas pues genéricas, ¿no? Sí, Para llevar a cabo una auditoría a sistemas de gestión, porque precisamente parte del flujograma que tú planteabas desde una planificación de una auditoría, ¿verdad? Con todas sus etapas, inclusive la selección del equipo auditor en base a las competencias de los miembros que lo van a conformar, la selección incluso del auditor líder, la preparación de los documentos de trabajo, luego la elaboración en sí del plan de auditoría, tomando en cuenta el objetivo de la auditoría per se, el alcance que va a cubrir, ¿no? De los procesos o las áreas internas o externas a la organización o donde ésta se vaya a realizar, y por supuesto todo el tema de recolección de hallazgos, de evidencias, revisión de esas evidencias para determinar si esos hallazgos son conformes o no conformes, luego todo lo que es preparación del informe de auditoría, reunión de cierre, bueno, me salté la reunión de apertura que está allí, ¿no? Reunión de sí. apertura y se, digamos, finaliza con esa reunión de cierre, entrega del informe y si cabe dentro del objetivo de la auditoría lo que es el seguimiento, ¿no? Como Ujú. tal, o sea que pudiéramos de alguna manera también recomendar realizar alguna formación basada en la 19.011, ¿no? Correcto, exactamente. Bien, mira, por acá Jorge o Yaga nos pregunta que cómo puede obtener la norma ISO 50002. Está disponible, ¿no? En la página de la ISO. Sí, sí, claro, claro. Esa norma está totalmente activa y operativa. Solo que hay que pagarla. Exacto, todas las normas ustedes las pueden adquirir directamente a través de la página de la ISO, inclusive consultar si está disponible en el idioma español o también contactar al organismo de normalización en el país donde ustedes se encuentren para ver si ellos también tienen disponible la norma. Vamos a ver qué otras preguntas o comentarios nos dejan por acá todas estas personas que están participando por aquí. Rebeca tiene la mano alzada. Vamos a ver si nos deja por acá su comentario. Generalmente desde el punto de vista académico, ¿no? El auditor en este tema de eficiencia, sistemas de eficiencia energética, requiere ser un auditor, un profesional quizás en ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica, ingeniería medioambiental, que también están ahorita. O sea, esa formación académica también es importante, ¿no, Raúl? Sí, sí, bueno, es como te digo, la competencia es fundamental dependiendo del alcance que tú vayas a tener de la auditoría, ¿no? O sea, lo que tú quieras hacer. Entonces ahí es donde tú evalúas digamos, el perfil académico del auditor. También muchas veces sucede, por ejemplo, que tienes a alguien que tiene 30 años trabajando, digo, con el caso de las calderas, con el caso de las calderas, y la persona no es ingeniero mecánico, pero es una persona, por ejemplo, que es ingeniero químico y trabajó 30 años 30 años de evaluación de calderas, fabricaba las calderas, o sea, sabe todo lo que tiene que saber de calderas,
Entonces realmente digamos, el perfil académico como tal no te afecta tanto, pero si, por ejemplo, un auditor junior o alguien que sea el que esté levantando la información, ahí sí es muy importante porque si, por ejemplo, analiza un sistema eléctrico y buscas un mecánico, entonces ahí sí no vas a tener mucha, o sea, no vas a saber qué buscar y cómo buscarlo, ¿no? Necesitas tal vez una persona de esa especialidad. O sea que la experiencia en campo también es importante, ¿no? Que, bueno, es parte de las mismas competencias del auditor, ¿no? Sí, Es claro. como una, el integrar, ¿no? Tu formación académica, la formación, la experiencia laboral en campo y por supuesto también esa formación que puedes estar obteniendo a través de diferentes cursos que pudieras estar realizando. Alexis Exacto. Orama por acá nos comenta, dice, me imagino que la evaluación de los riesgos en este tipo de auditoría serían muy difíciles de determinar. ¿Cuáles serían los riesgos los cuales pudiéramos estar quizás considerando en estos procesos de auditoría energética? Cuando la pregunta, o sea, te diría a ver qué definimos como riesgo. O Uh sea, si -huh. hablamos de riesgo, por ejemplo, en términos de que el riesgo más importante es, o sea, digamos, de que te defino riesgo, yo te lo voy a definir, que lo que tú plantees como medida de ahorro no cumpla en la estimación que tú estás teniendo. Uh -huh. Y eso es el más importante y el fundamental que yo veo, porque ¿qué pasa? Nuevamente estás analizando procesos que son totalmente aleatorios, hablo principalmente del caso industrial. Analizas procesos que son totalmente aleatorios y tú estás trabajando durante un proceso o durante un tiempo que tal vez no, eso que sucede no está pasando. Sí, especialmente en el caso venezolano es muy común, ¿no? O sea, que tú estás trabajando y haces una auditoría de una planta que está trabajando el 30% de capacidad. Uh Entonces, muchos de los resultados que tú puedes dar pueden ser resultados que no sabes si es porque estás trabajando a carga parcial o porque realmente está pasando eso en la cotidianidad. Entonces, muchas de las recomendaciones, bueno, mira, cuando empieces a trabajar nuevamente a plena carga, vuelve a hacer el estudio. ¿Sí? -huh. Muchas veces pasa, entonces el riesgo, pero ¿cuál es el otro riesgo? Bueno, que lo que tú definiste como ahorro, ejemplo, cambiamos estos motores por motores de alta eficiencia y tú asumiste y tú calculaste con sus suposiciones técnicas que tuviste un ahorro del 20% y eso se pagó en 2 años. Bueno, perfecto, pero que tú realmente, porque en ese momento de la auditoría hubo ciertos cambios en los procesos o a futuro cambiaron la especificación del producto que ibas a generar y eso te generó un incremento en el consumo, tal vez no ahorras el 20, sino ahorraste el 10%. Eso te puede pasar. Y ese es un riesgo muy difícil de asumir, de considerar en la estimación. Ok, muy bien, interesantísimo, ¿no? Todo estos temas. Vamos a ver entonces qué otras preguntas o inquietudes nos dejan por acá toda esta persona. A Rebeca le respondimos acá, Rebeca eh, Cit- Citla- Citlagi, que nos saluda desde México. Ya nos estaba preguntando precisamente qué requisitos académicos se requiere para este tipo de auditoría. Bueno, ahí importante, bueno, un comentario bastante curioso. Muchas veces los electricistas, ingenieros electricistas, se consideran mejores auditores energéticos, ¿sí? Y es muy Ujú, común que tú te los tropieces, claro, porque el mayor de los consumos son eléctricos, ¿sí? Pero claro. la rama eléctrica muchas veces se enfoca más a los detalles técnicos, como por ejemplo, que no, o sea, detalles técnicos que no tienen muchas veces que ver con los temas energéticos. Entonces ahí, donde digamos, para tú saber los detalles técnicos que te afecten la calidad de energía, sí es importante un electricista, pero muchas veces el resto de los consumos energéticos, diésel, o sea, consumos de vapor, consumos de aire neumático, consumo incluso de bombas, ya incluso te interesa más o un ingeniero químico o un ingeniero mecánico. Por ejemplo, y muchas veces te dan respuestas mucho más concretas y más específicas asociadas a energía que lo que te da el mismo electricista. Interesante, ¿no? Todo este tema. Alexis Orama nos dice, en base a tu experiencia, ¿en qué porcentaje las empresas realmente ejecutan las acciones
correctivas o de mejoras recomendadas. Eso que dejamos dentro del informe de auditoría que compartimos, como tú comentabas, en esa reunión de cierre ejecutiva. Mira, depende de la situación país y el momento que tengan. Tienes muchas variables que se manejan. En caso venezolano, el tema situación país, el costo energético es prácticamente imposible que se hagan las revisiones o las implementaciones. Son muy pocas las que se hacen, porque el tema es que tú tienes dos variables fundamentales. Número uno, el costo de la energía. La energía es muy económica. Si la energía es muy económica, entonces cualquier implementación que tú hagas, el retorno de inversión se dispara a mínimo 20 años. Entonces, poco probable que se haga esa inversión así. Y el número dos es que bajo la misma situación que tú no sabes, con esa inflación y con esa fluctuabilidad de las cosas, también es complicado meterse inversiones largas. En el caso de países como República Dominicana, países donde los costos energéticos son elevados, sí es más importante o sea, sí se ve más la implementación de estas herramientas solo, o digamos, de estas recomendaciones, solo que va muy de la mano del deseo de inversión, ¿no? Aquí el tema no es tanto cuánto te ahorras, sino que el payback time o ese tiempo de retorno de inversión sea suficientemente atractivo para el cliente de acometer la inversión. Y es rarísimo, pero sí pasa. O sea, si el retorno de inversión es más de 2 años, aquí la gente no lo hace, en República Dominicana, por ejemplo. Entonces ahí yo igual lo haría, ¿no? Pero es un tema de operación, ¿no? O sea, ya es un tema de gerencia particular. ¿Y cómo de alguna manera estaría atado el hecho de que en países quizás un poco más desarrollados, donde las normativas, por ejemplo, exigen, ¿no? La implementación quizás de fuentes de energía alternativas para ahorrar, ¿no? Todos estos temas en la industria. ¿Forman parte de las mismas recomendaciones? Sí, Por ejemplo, colocar quizás paneles solares, ¿no? Por claro. dar un Ahí ejemplo. fíjate, es interesantísimo eso que dices, porque en efecto, tú tienes una regulación que tú tengas que cumplir con cierto requisito, con cierta cantidad de energía comprada o propia de energía renovable. Entonces el tema está que ahí es donde más el costo se ve asociado, el costo de la implementación. Porque fíjate que era uno de los mitos que estamos hablando. Tú puedes trabajar directamente con un sistema eléctrico, o sea, conectado a la red, o con Ujú, diésel, el más contaminante, o con paneles solares, y si tú no cambias el consumo, realmente no estás haciendo nada, ¿sí? Entonces, ujú, incluso puedes estar cumpliendo el requerimiento de ley. O sea, como montaste ujú. tu 30% de consumo de fotovoltaica y lo estás cumpliendo. Pero el problema es que el costo que tú estás teniendo de inversión, porque acuérdate que si tú no estás acometiendo medidas de eficiencia, si no estás nada más cambiando el suministro, bueno, si tú tienes puros bombillos incandescentes, vas a tener que energizar todos esos bombillos incandescentes. Ujú, Todos esos motores viejísimos, tienes que energizar todos esos motores viejísimos. O sea, todo ese sistema tú tienes que alimentarlo. Entonces el costo inicial es elevadísimo. Entonces te pasa o pasas por problemas en los cuales muchas veces ni siquiera se acometen las inversiones porque son muy elevados los costos, pero es porque no estás analizando el problema como es. O sea, no estás atacando el consumo, estás tratando de cambiar la fuente, pero pero, no el consumo. pero sin atacar el consumo, ¿no? ¿Y algunas recomendaciones para atacar el consumo? Mira, bueno, lo fundamental es hacer una auditoría. O sea, eso Ajá, no, eso es lo básico e que te da inicial. un input. Exacto. Sí, exactamente, porque no hay una máxima en las auditorías que dice que no hay dos instalaciones iguales y tú puedes tener dos galpones o naves industriales iguales, o sea, fabricadas una al lado de la otra, orientadas igual, pero una es almacén y la otra es una línea, o sea, un proceso productivo y ya las cargas térmicas son totalmente distintas, los desempeños son totalmente diferentes. Ujú. Entonces, ahí el punto está que la auditoría es fundamental, pero tú puedes analizar siempre todo lo que son sistemas de ventilación y bombeo son sistemas que tienden a ser poco eficientes y tiendes a sobredimensionar. Entonces, cuando tú sobredimensionas, estás perdiendo eficiencia.
Entonces el tema es cómo yo llego a la demanda que tengo. Entonces hoy por hoy hay muchísimas tecnologías que se pueden aplicar. Puedes aplicar variador de frecuencia, puedes aplicar, depende del costo que tú quieras, puedes incluso hacer reemplazo de los motores por motores asociados a la demanda que tú realmente tienes. Si quieres ser muy exquisito, te puedes ir a motores de alta eficiencia también. Puedes Ujú. mezclar una cosa con la otra, o sea, tienes varias opciones, pero mi recomendación siempre es, y también los sistemas de aire neumático. Esos son comedores de energía totales. Entonces, muchas veces cambiando nada más eh, la presión, digamos, el set point de la presión de aire, puedes tener ahorros sumamente significativos y por supuesto también el tema de las fugas. Las fugas te ahorran como un 40%. Por eso hay muchas organizaciones que son prácticas también ya, buenas prácticas, ¿no? Lo que son las inspecciones de fuga, Exactamente. Sí, sí. ¿no? Pero Que te dan. Ujú. a veces, muchas veces, o en muchos casos, ni se enteran que está en la fuga. Tú llegas, mira, tengo una fuga aquí. Ah, coye, ¿verdad? Mira, hay una fuga aquí. O sea, pues, porque es la cotidianidad y eso es lo interesante de las auditorías, que te dicen lo que Claro. tú ves todos los días, pero no te das cuenta. Sí, sí, exacto. Eso es lo interesante de la auditoría, ¿no? Y de la auditoría en general, Ujú. ¿no? De que venga una tercera persona con un punto de vista diferente y vea lo que quizás tú en el día a día no estás viendo, Exactamente. ¿no? Y te dé esa retroalimentación que no es, que va más allá de una no conformidad, ¿no? Yo combato mucho eso, ¿no? Va más allá de una no conformidad, porque no es decirle no estás haciendo esto, ¿no? Sino esto está fallando y debes tomar una acción correctiva para prevenir de que efectivamente se siga dando en el tiempo, o sea, prevenir esa recurrencia de ese problema que se está dando en este momento y que tú en el día a día no notaste y pues bueno, aquí está el momento para tomar esa acción. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver, por acá dice Alexis, dice, última pregunta por curiosidad, ¿qué tan extendido está el uso de energía solar en República Dominicana? Uy, bastante. Extremo el uso de energía solar. Incluso aquí se maneja mucho el tema de que ni siquiera te cobro por la instalación de los paneles, sino te cobro el ahorro energético. Mm. Entonces la inversión la hace el que te monta todo el sistema y nada más te cobra por un lapso, por ejemplo, 5 años el consumo energético y, o sea, el ahorro, y después de ese tiempo te doy la instalación para que tú la manejes. Ahí se manejan distintas, eso por un mismo tema también lo que les comentaba, o sea, si de repente el ahorro no se paga en 2 o 3 años, tal vez el cliente no lo quiere hacer, prefiere seguir gastando, a veces sin siquiera saber cuánto realmente está gastando, prefiere seguir pagando eso a buscar mecanismos de mejora y es un tema más sociocultural. Pero sí, es muy difundido, incluso ves galpones industriales bastantes con energía solar, incluso las bombas de las estaciones de servicio de combustible también tienen mucha energía solar, o sea, todos esos y bastante iluminación LED también hay aquí. Raúl, y eso, lo que comentas es interesante también, atándolo un poco al primer webinar que tú hiciste de la huella Ujú. de carbono corporativa. O sea, ¿qué relación tiene directamente estas auditorías energéticas, la mejora de los consumos, las inspecciones de la fuga? O sea, todo este tema que estamos hablando con ese que tiene un impacto significativo en la sostenibilidad que es la huella de carbono. Bueno, fíjate, esa pregunta es muy buena porque realmente la huella de carbono al principio trabaja como un ente aglutinador de estas herramientas, o sea, cuando tú empiezas la huella de carbono, tú empiezas a analizar las distintas aristas de la operación de la empresa y te enfocas luego, ejemplo, mira, tú consumes muchísimo diésel y ese diésel lo Mm. consumes en una caldera, una planta eléctrica, en unos hornos, entonces tienes que enfocarte en el diésel. Entonces viene y ahí donde la huella de carbono llama a la auditoría energética y le dice, hazme una auditoría energética o te recomiendo que hagas una auditoría energética
sobre los sistemas que consumen diésel. Entonces ya el alcance, ya no tienes que analizar todo el consumo de electricidad, por ejemplo, o sea, todo el consumo de la planta, que hace una auditoría gigante, sino nada más te enfoca, incluso una vez a nivel 3 en diésel, porque sabes que es la que tienes mayor consumo. Entonces la auditoría se enfoca en eso. Entonces la huella de carbono te da como esa vista holística de todo lo que está pasando y te puede hacer recomendaciones que incluso la auditoría energética no puede, ¿sí? Y entonces Ujú. ahí también, aunque en la auditoría energética, una de las cosas que contabiliza en los ahorros es la estimación de cuántas emisiones dejas de emitir, pero eso ya Ujú. por un tema de, bueno, porque todo, o sea, no es complicado calcular las emisiones, pero el tema es que la huella de carbono es como digamos, la mamá que le dice a la auditoría energética que es el hijo, te vas a enfocarte en esto, en esto y en esto. Exacto, para minimizar ese impacto que genera esa emisión de CO2. Sí, y también para minimizar el impacto de costo de desarrollar las auditorías, por un tema, digamos, empresarial netamente. Ok, o sea, desde un punto de vista tanto ambiental por el impacto como también desde el punto de vista de sostenibilidad de una organización desde el punto de vista de sus recursos financieros, ¿no? Exactamente, sí, el económico. El económico. No, bueno, buenísimo todo este tema, de verdad que muy, muy interesante. Y ya estamos aquí ya llegando al final de este webinar. Quisiera ver si por aquí hay alguna otra pregunta. Alexis Orama dice, excelente webinar, muchísimas gracias y Gracias, felicitaciones. muchas gracias. Gracias, Alexis, muchísimas gracias. Bueno, ya para irnos despidiendo, les invito, si alguno de ustedes todavía no se ha suscrito al boletín de ISO Expertos, a que vaya a la página web y voy a colocárselas por acá en el chat para que la tengan. Vayan a la página y se suscriban allí a nuestro boletín, que vamos a estar compartiendo próximamente la grabación de este webinar y también de otros webinars que hemos realizado en las últimas semanas, e inclusive invitaciones para los próximos webinars y actividades que vamos a estar desarrollando en la red de ISO Expertos. Raúl, quisiera darte de nuevo las gracias por compartir este tema tan interesante. Ya sabes que, bueno, este espacio también es tu espacio para transmitir todos estos temas que son importantes para las organizaciones y los profesionales que participan en estos webinars. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación y también a todas las personas que asistieron. Y aquí le dejo la lámina para que la tengan cualquier cosa que necesiten contactarnos. Ahí están los datos tanto en las redes sociales, que siempre la estamos manejando, como en nuestra página web internacional, que es esta que ven aquí, rgaint.com, y mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las puedo contestar. Entonces, incluso en el de huella de carbono hubo varias personas que preguntaron detalles técnicos, cómo manejar los factores de emisión y ese tipo de cosas. Eso perfectamente en esta área particular lo podemos manejar también. Sí, efectivamente, y es lo interesante que luego de estos eventos, pues siempre viene ese contacto con las diferentes personas que han participado, que quieren quizás ahondar un poco más en algunos temas técnicos, y Raúl está completamente a la orden para atenderlos. Por aquí también Idril dice excelente, de Nexi también excelente, gracias. Y pues bueno, Gracias. me despido, por supuesto, desde Italia, como siempre, un placer para mí estar compartiendo con ustedes estos webinars a través de la red internacional de ISO Expertos, y estamos en contacto para los próximos webinars. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado. Y gracias también de nuevo a ti, Raúl. Hasta la Vale. próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.